Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este mensaje de la palabra del Señor, con el tema La vida que agrada a Dios, o una vida que agrada a Dios. En este capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, tenemos que preguntarnos, ¿cómo quiere Dios que viva su iglesia? ¿Cómo quiere Dios que viva su pueblo? ¿Cómo quiere Dios que viva usted? ¿Cómo quiere Dios que viva yo? ¿Cómo debe ser su hogar? ¿Cómo debe ser mi hogar? ¿Cómo debe ser nuestro hogar? Debe ser una vida agradable delante de Él. Y vamos a mirar en este capítulo 4 qué implica esa vida agradable a Dios. Como ustedes ya lo han oído, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses fue escrita desde Corinto y era para animar a los creyentes y también para consolarlos. Pablo los elogia a los hermanos de Tesalónica por su buen testimonio. Dice el versículo 6 del capítulo 1, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, esto es hermoso, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, la provincia romana, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque cada tesalonicense, cada creyente de Tesalónica predicaba el Evangelio. Cada uno cumplía con su rol. Cada miembro de la iglesia cumplía con la gran comisión que el Señor ordenó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esta ciudad importante, como de 200,000 habitantes, puerto principal allí en Europa, dentro del mar Egeo, junto al mar Mediterráneo, en el mismo centro, corazón de la tierra, allí el Evangelio se expandió, porque cada creyente era un testigo, cada creyente era un atalaya, cada uno un predicador. Y Pablo tiene palabras de ánimo, de elogio, de consolación para esta iglesia. Y el capítulo 3 y 4 habla mucho de la práctica, de la doctrina que el Señor nos ha dado. Y vamos a estudiar el capítulo 4. Y en el capítulo 4 y el capítulo 5, los versículos 1 al 11, este tema tiene 5 partes. La vida que agrada a Dios. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? En primer lugar, apartada de fornicación. En segundo lugar, en una vida que agrada a Dios, abunda el amor fraternal, abunda el amor más y más. Tercero, una vida que agrada a Dios es una vida que tiene tranquilidad económica. En cuarto lugar, es una vida que tiene esperanza del retorno de Cristo. Y en quinto lugar, es una vida que vela y que es sobria. Dice Pablo, velemos y seamos sobrios, porque la venida del Señor se acerca. Vamos orando al Señor para que Él nos dirija en este bosquejo que hemos anunciado. Soberano Señor, acudimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo de meditar en tu palabra, en este culto dominical. Háblanos, Señor, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios
a la interpretación correcta, la aplicación apropiada, las palabras apropiadas. Háblanos, Señor, por medio de este pasaje, por medio de esta pequeña carta de Pablo escrita a los hermanos de Tesalónica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, buscamos tu edificación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? Pablo responde con 5 respuestas para esta ocasión. En primer lugar, una vida que agrada a Dios es una vida apartada de fornicación. Apartada de fornicación. Y vamos a leer los versículos 1 al 8. 1 al 8, 4, 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo reconoce que la iglesia de Tesalónica estaba viviendo santamente, pero les pide que abunden más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor o por el Señor Jesús. La palabra instrucciones es un término militar y habla orden, mandato, mandamiento. Lo que Pablo nos va a dar aquí, guiado por el Espíritu Santo de Dios, son mandatos, mandamientos, porque ya sabéis qué instrucciones. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este es el primer punto. La vida que agrada a Dios es una vida enteramente santificada, apartada de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles o como los no creyentes que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, y repite, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que os apartéis de fornicación, dice el versículo 3. Apartarse de fornicación es, en el idioma griego, apartarse de porneia. Y la palabra porneia se refiere a cualquier inmoralidad sexual. Prácticas sexuales antes del matrimonio, que se la conocen como fornicación, o relaciones íntimas fuera del matrimonio, que se lo conoce como adulterio. Toda inmoralidad sexual, homosexualismo u otro, se lo llama aquí fornicación. Y nos ordena el Señor que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Queridos hermanos, cuando un hombre fornica o cuando un hombre casado adultera, mancha su vida, mancha su honor. Cuando una mujer le es infiel a su marido, mancha su honor. Y dice Salomón, mejor es el buen nombre que tener fama. Mejor es el buen nombre, el buen testimonio, que tener títulos académicos. Mejor es el buen nombre que tener una casa grande o que tener un automóvil lujoso o un buen carro 4x4. Esto es más importante, el buen nombre, la santidad y el honor, no en pasión de concupiscencia. Concupiscencia es cometer el acto pecaminoso en la mente. Por ejemplo, una persona para masturbarse debe tener pensamientos pecaminosos y consuma el acto en su mente. A esto se llama concupiscencia. El Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el adulterio no solamente es la intimidad física, sino también el adulterio mental
al que Pablo lo llama concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Hermanos amados, el adulterio, la infidelidad mancha el honor. Veamos esto en Proverbios, el capítulo 6, los versos 32 y 33. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, en Proverbios, capítulo 6, 32 y 33. A mí me han ayudado estos versos toda la vida. Me he acercado a ellos con temor reverente, y hasta aquí Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio o fornicación o cualquier inmoralidad sexual es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Vergüenza significa que mancha su honor. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La sangre de Cristo limpia el pecado. La sangre de Cristo borra el pecado. Pero las consecuencias del pecado aquí en la tierra siempre quedan, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate. No hay ningún regalo que un hombre pueda calmarle su ira contra el hombre que se acostó con su mujer, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones o aunque multipliques los regalos. Miren ustedes, triste fue lo del rey David. Se acostó con una mujer que no era su mujer, Betsabé, y luego que adulteró quiso cubrir, tapar su pecado, lo que no fue posible. Y luego ordenó que Urías Heteo, el fiel marido de Betsabé, sea ejecutado. Pero a David le vinieron horribles consecuencias en su vida y en su hogar. Le dijo claramente el profeta Natán: la sangre chorreará en tu familia. Y así sucedió. Amnón se enamoró de su hija, de su hermana Tamar, y la violó. Luego, como David no hizo nada, Absalón vengó a su hermana y mató a su hermano Amnón. Y luego Absalón se rebeló contra su padre, el rey David, y lo quería matar. Y murió Absalón enfrentándose a su padre como muere un villano. Y luego también Adonías, otro hijo de David, tuvo que ser muerto por su hermano Salomón porque pretendía usurpar el reino. La espada no se apartó de la casa de David. Y entonces esto fue una mancha en su honor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El amor no le hace mal al prójimo. Y queridos jóvenes, los varones, no le hagan un mal a una señorita. De ninguna manera. Que cada señorita, que cada joven se guarden vírgenes hasta el matrimonio. Y no solamente en virginidad, sino en pureza de vida, en pureza de cuerpo. El Señor quiere que cada hombre disfrute de su esposa, con su esposa, y cada esposa con su marido. El marco legal para la unión sexual es el matrimonio. Antes el matrimonio es pecado, fuera del matrimonio es pecado. También fuera de la unión entre un hombre y una mujer es pecaminoso que os apartéis de fornicación. En aquel tiempo abundaba la promiscuidad sexual, la inmoralidad sexual,
Y Pablo ordena que la iglesia de Cristo se aparten. Esto es vivir una vida que agrada a Dios. En segundo lugar, una vida que agrada a Dios abunda en amor más y más. Dicen los versículos 9 y 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. De esto se habla mucho aquí en Tesalonicenses, unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La iglesia de Tesalónica se amaba. Los hermanos tenían amor los unos por los otros. Pero Pablo dice, abunden aún más en amor. El amor es la deuda que nunca terminaremos de pagar. ¿Pero a qué clase de amor se refiere aquí Pablo? Al amor ágape, que él mismo escribe luego en 1 Corintios, el capítulo 13. El amor no es jactancioso, el amor no le hace mal al prójimo. El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. Es esa clase de amor que no espera nada a cambio. Amada iglesia del Señor, el amor solo se complace en dar. No espera retribución, no espera recibir nada a cambio, lo entrega todo. Este es el amor. Y Pablo, por medio del Espíritu Santo de Dios, ordena que en esta clase de amor abundemos más y más, amando al enemigo, a aquellos que se han hecho nuestros adversarios por causa del Evangelio. Recuerden, hermanos y amigos, el amor no le hace mal al prójimo. Entonces, una persona que presta, paga, porque ama a su prójimo. No le hace mal. Un hombre que ama no se enamora de la mujer ajena, porque no le hace nada indebido a su prójimo. Esto es lo segundo. En tercer lugar, Dios quiere que cada creyente viva con tranquilidad económica, que tenga tranquilidad. Y la tranquilidad económica produce paz. Leamos los versículos 11 y 12. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? Una vida con tranquilidad económica. Una vida que tiene paz, que disfruta de la paz de Dios porque sus pecados han sido perdonados. Dice, abunden en el amor más y más. Verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad. ¿Qué produce tranquilidad? El perdón de los pecados. ¿Qué produce tranquilidad? El tener a la esposa en santidad y honor. ¿Qué produce tranquilidad? Vivir apartados de fornicación. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajos y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El pensamiento de los griegos era que las personas que eran inteligentes y que se dedicaban a pensar no debían trabajar. Pero Pablo dice aquí que es una honra trabajar con sus manos, con las manos, con nuestras manos. Él mismo, mientras ejercía el ministerio, con sus manos construía tiendas y otros de su equipo ministerial se le unían para este trabajo. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Para qué? Para que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos amados, las deudas no producen tranquilidad. Las deudas, y más aquellas que están vencidas, quitan la paz, roban el gozo, quitan el sueño,
La persona no tiene tranquilidad y el Señor quiere que vivamos con tranquilidad. Por esto nos ordena a cada uno trabajar abnegadamente y administrar el dinero según un presupuesto. Más sabiduría se necesita, dice un autor, para gastar el dinero que para ganarlo. Es decir, es más fácil ganar que gastar. Mucha gente se empobrece en el gasto, comprando cosas que no necesitan, y que procuréis tener tranquilidad. Tenemos que orar al Señor y trabajar fuerte para pagar todas las deudas. Los acreedores generalmente quitan la paz de la persona que está endeudada, y esta no es la voluntad del Señor. Hermanos amados, no es un buen testimonio en la iglesia y en la comunidad tener deudas vencidas, tener deudas que no se han cancelado. La Biblia en ninguna parte se opone a no deber, y aún dice que el que le presta al pobre le presta a Dios. Pero las deudas morosas son aquellas que ya la persona está decidiendo no pagarlas. Las deudas vencidas, estos son un terrible mal testimonio en la comunidad. Y hay que orar al Señor, y tenemos que ayudar en oración también y con consejo a las personas que están endeudadas, para que muy pronto puedan experimentar la libertad financiera, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajando con vuestras manos, para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Común es entre la gente que no tiene temor de Dios prestar, endeudarse, más allá de su capacidad de pago. Pero un creyente calcula el costo. Un creyente sabe que tiene que vivir una vida que agrada a Dios y una vida con tranquilidad. Y entonces hay que pensar bien, buscar la sabiduría de lo alto, y también buscar consejo para poder pagar toda deuda y no deberle a nadie nada. La única deuda que nunca terminaremos de pagar es la deuda del amor, para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, para que tengamos buen testimonio. Los creyentes debemos ser muy cuidadosos en el manejo económico. Y hermanos, cada hogar debe tener un presupuesto. Mi hermano, mi hermana, un presupuesto. Todo lo que nos ingresa y todo lo que nos egresa. Y el primer egreso debe ser la parte de Dios. Porque Jesús dijo, denle al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. Las personas que hemos aprendido a dar, a contribuir, a entregar la parte de Dios, nunca nos ha hecho falta nada, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay familias que viven muy bien con poco y hay otros que viven endeudados con mucho. ¿Qué marca la diferencia? La manera como se administran los recursos. Pero el pueblo de Dios tiene que ser reconocido como un pueblo abnegado, esforzado, valiente, trabajador, cumplidor de nuestros deberes. No hay duda que los mejores trabajadores, obreros, empleados, profesionales deben ser aquellos que somos discípulos de Cristo. Debemos ser nosotros en cuanto a manejo económico, en cuanto a esfuerzo y dedicación, en cuanto a el asunto de no tener deudas vencidas como parte de nuestro buen testimonio y una vida que agrada a Dios. En cuarto lugar, una vida que agrada a Dios, una vida enteramente santificada, tiene la esperanza del retorno de Cristo. Y esto queremos leer en los versículos 13 hasta el 18. Vamos a ir leyendo y explicando.
tenían unas preguntas los hermanos de Tesalónica para con Pablo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué sucedía con los hermanos que morían? ¿Qué iba a pasar con ellos? Y Pablo les responde en el 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí duermen es de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros, los no arrepentidos, la gente del mundo que no tienen esperanza. Porque sí creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia habla en el libro de Daniel que aún falta el cumplimiento de una última semana de 7 días, y cada día representando un año, es decir, 7 años. Y sabemos que vendrá una gran tribulación, periodo horrible cual nunca ha habido, ni hay, ni habrá después de esta tribulación. Pero el Señor en este pasaje dice que Él librará a su iglesia de este tiempo de ira. Hay algunos grupos evangélicos, los grupos, cada uno tiene su pensamiento. Hay muchos hermanos que piensan, ahí están los que pensamos, que el Señor arrebatará a su iglesia antes de la gran tribulación. Otros que Él arrebatará a su iglesia en la mitad de la gran tribulación. Otros piensan que entre la mitad y el fin de la gran tribulación. Y otros al final de la gran tribulación. En la Organización Nacional y Mundial de la que somos parte, creemos que el Señor arrebatará a su iglesia antes de la gran tribulación. Como dice el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí ira venidera se refiere a la gran tribulación que experimentará la humanidad, y que tendrá como propósito hacer que los hombres y mujeres se humillen y busquen a Dios. Porque un día también estarán delante de Dios. El Señor preguntará, ¿y quiénes son estos que están con vestiduras blancas? Y entonces se responderá que son aquellos que salieron de la gran tribulación y que sus vidas fueron lavadas con la sangre del Cordero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, porque Él es supremo, con voz de arcángel, con autoridad y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo están los muertos en Cristo hoy? Bueno, están con el Señor. Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. No están de ninguna manera en un estado de inconsciencia, sino conscientes con el Señor, disfrutando de la vida abundante con Él. Porque cuando el malhechor se arrepintió en la cruz, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Las personas que han muerto y que ya no las tenemos con nosotros y han muerto en Cristo, están con Cristo disfrutando de las delicias del cielo. Y entonces el Señor les dará un cuerpo inmortal. Y si nosotros llegáramos a estar con vida cuando Él venga, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Un cuerpo glorificado, apto para estar con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, si nosotros estamos con vida cuando el Señor venga por segunda vez, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Antes de este tiempo horrible llamado gran tribulación, el Señor arrebatará a su iglesia. Y cuando termine este periodo horrible de tribulación con Armagedón, el Señor regresará con su iglesia para implantar el reino de paz por 1000 años aquí en la tierra, donde Él gobernará con vara de hierro. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Somos entonces nosotros pretribulacionistas. El pretribulacionismo enseña que el Señor arrebatará a su iglesia antes de este periodo de gran tribulación en el que gobernará el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, o conocido también como la bestia en Apocalipsis capítulo 13. La misma encarnación de Satanás. Y entonces para este tiempo ninguna persona podrá comprar ni vender, sino aquel o aquella que tuviera la marca en su frente o en su mano derecha, con el número 666. Y en estos días el escenario se está preparando para todo esto. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Siendo que Él viene muy pronto, su palabra se ha cumplido. En último lugar, en quinto lugar, debemos velar y mantenernos en sobriedad, ser sobrios y velad. Vamos a buscar primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice primera a los Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué la venida del Señor será como ladrón? Porque el ladrón o un ladrón no anticipa cuándo va a atacar una casa o cuándo va a minar una casa. Cada dueño de casa, cada familia debe permanecer preparada, alerta, porque no sabemos cuándo vendrán estas personas. Así tampoco nosotros no sabemos cuándo Él va a venir. El día y la hora nadie lo sabe. El tiempo lo conocemos, el día y la hora no. Por esta razón, el Señor nos insta para que nosotros estemos preparados. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, verso 4, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí está la exhortación. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar significa hay que mantenerse alerta, expectante, preparados, porque el Señor viene. Y sobrios, ¿qué significa sobriedad? Que nos mantengamos con serenidad,
que seamos templados, que estemos tranquilos, que nos mantengamos con dominio propio, con sobriedad, esperando al Señor. Pues los que duermen, dice el verso 7, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La coraza en la vestimenta de un soldado romano cubría los órganos más importantes de la persona, como el corazón. Y así tenemos que estar vestidos con la coraza, dice el verso 8, de la fe y el amor. La fe en el Señor Jesucristo y el amor a nuestro Dios y también a nuestro prójimo. Hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y también viviendo con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo o ese casco metálico cubre la cabeza, entonces cubre los pensamientos, que nuestros pensamientos sean puros y estemos pensando en su pronto retorno, porque no nos ha puesto Dios para ira. Significa que nos librará del tiempo de ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Él quiere que velemos, Él quiere que estemos preparados, Él quiere que estemos alertas, porque su segunda venida está próxima a suceder. ¿Quiénes oirán la trompeta que se oirá? Bueno, los que tenemos afinados los oídos para oír la voz de Dios. Ciertamente la segunda venida de Cristo será un estruendo, como sucedió en Hechos 2. Todos escucharon el estruendo, pero no sabían lo que estaba sucediendo. Así también el mundo escuchará todo el estruendo de la segunda venida de Cristo. Pero los que estamos preparados y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad, seremos arrebatados para estar con Él, juntamente con Él, para siempre. La vida que agrada a Dios. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? Hemos dicho en este momento que una vida que agrada a Dios vive apartada de fornicación. Apartado de fornicación. En segundo lugar, abunda en amor más y más. En tercer lugar, experimenta la paz y la tranquilidad económica. En cuarto lugar, vive con esperanza del retorno de Cristo. Y en quinto lugar, permanece velando y permanece en sobriedad, esperando el retorno del Señor. Amada Iglesia del Señor, Él viene muy pronto. Y si morimos, que muramos viviendo santamente. Y si vivimos, que vivamos en santidad, esperando el retorno del Señor. Él viene. Sí tenemos que ocuparnos de las cosas de esta tierra, pero mantengámonos con la mirada en el Señor. Poner la mira en las cosas de arriba, dijo Pablo en Colosenses 3, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vivamos una vida agradable a Dios. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? Apartada de fornicación, abunda en el amor más y más, vive con tranquilidad económica, contentos con lo que tenemos ahora, vive con la esperanza del retorno de Cristo
y procura vivir santamente, velando, siendo sobrios. El Señor nos ayude, el Señor los anime, hermanos, y estemos animándonos unos a otros, porque esta vida es efímera, pasajera, pronto pasan los años y volamos. Nosotros estamos preparados para estar con Cristo, ya tenemos la vida eterna. Amigos, ustedes, sus pecados no han sido perdonados y en este momento pueden ser perdonados si usted se arrepiente y se los confiesa a Dios. Vamos orando al Señor. Soberano Señor, gracias por este mensaje de tu palabra y por la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que vivamos apartados de fornicación, amándonos más y más, con tranquilidad económica, con contentamiento, que vivamos con la esperanza del regreso de Cristo, pero que velemos y que seamos sobrios, que procuremos vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, imitando en todo momento su ejemplo. Y oramos por nuestros amigos, para que tú toques sus mentes y sus corazones. Amigos queridos, arrepiéntanse. Digan al Señor: Señor, perdona mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre. Te ruego, Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Límpiame, Señor. Te recibo como mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva, una vida diferente para ti. Esta promesa te hago: te seguiré, te amaré hasta el día de mi muerte, en el nombre de Jesús. Y Señor, oramos para que estos nuevos creyentes se puedan congregar con nosotros, que se puedan congregar, Señor, en la iglesia, la congregación de la que somos parte, o también, Señor, en una iglesia donde le puedan enseñar la palabra de Dios, la vida de Jesucristo, para que puedan disfrutar de una vida abundante. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con la mirada en ti, viviendo una vida que te agrade a ti, que vivamos en santidad y honor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga y los guarde. Vivamos apartados de fornicación, abundando en el amor más y más, con tranquilidad económica, con la esperanza de la segunda venida de Cristo y velando en oración, velando en la palabra, velando en la predicación del Evangelio, cumpliendo la gran comisión. Estemos alertas, porque quizás nosotros seamos la generación que esté presente en el retorno del Señor. No lo sabemos, pero estemos preparados con una vida santa, justa e irreprensible delante del Señor. Un abrazo para todos ustedes. Amén.